le pedimos mil disculpas. La verdad es que medio complicado el tema de las entrevistas a veces. Tenemos entrevistados que son muy buenos para la lengua, saben decir, así que se demora. Virgilia, muy buenas noches. Yo le agradezco mucho primero por atender nuestra invitación. Bienvenido. Un gusto, mi estimado Germán, un gusto poder saludar con usted, un gusto poder estar en Radio Espacio, que tiene una enorme cobertura, no solo en San Miguel, sino en toda la provincia de Bolívar y en toda la región del centro e incluso de algunos sectores del sur del país. De tal manera que un gusto para mí poder estar con usted, poder saludar ahora cuando estamos ya a muy pocas horas de que termine este año 2021. Muy bien, Virgilio, yo creo que hoy, ya que el año está acabándose, estamos ya casi por quemar al viejo en algunos días. Un análisis de la realidad política que hoy vive el país. Vamos entrando en el tema para ir un poco conversando. ¿Cómo usted ve, luego de estos 6 meses, un poco más de gobierno de Guillermo Lasso, qué ha pasado en el país y cuáles son las expectativas para el próximo año? Mire, si uno quisiera hacer una evaluación del año 2021, en muy pocos minutos podríamos decir, primero, en este año 2021 existió un cambio de gobierno, pero hay una continuidad de las políticas que se llevaban adelante por parte del expresidente Lenín Moreno. Continuidad en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, continuidad en la intención de privatizar aquellos que son bienes estratégicos del Estado, continuidad en la desinversión social, mire lo que pasa en los hospitales, lo que pasa en la educación, continuidad en el maltrato al agro y la situación crítica que viven los campesinos del país, continuidad en políticas que más bien generan desempleo y desincentivos para los productores. Entonces, en primer lugar, aunque hubo cambio de gobierno, al mismo tiempo hay continuidad de las políticas, salvo en la vacunación. Segundo tema, este gobierno, que ya va 7 meses, ha demostrado que es un gobierno de corte autoritario, de corte oligárquico, un gobierno que nos hace pensar ahora a los ecuatorianos que utilizó su dinero para adquirir poder político y que ahora con ese poder político intenta cualquier tipo de investigación sobre su dinero. O mire usted en lo que quedó lo de Pandora Papers. Segundo, un gobierno que es también un supremo juez. Y las palabras, las expresiones contra Leonidas Issa son inadmisibles en una república, inadmisibles. ¿Cómo es que el presidente de la república al mismo tiempo acusa, al mismo tiempo procesa y ya le sentenció? Y la sentencia, además, tiene frases tan denigrantes como va a parar con sus huesos en la cárcel. Cosas como esas no son admisibles en una república. Además, ¿qué es lo que nos hace ver? Pues, ¿por qué digo yo que el segundo elemento es esta corriente autoritaria? Porque también parece que es un supremo legislador. La Asamblea Nacional no le aprueba el presupuesto, le observa el presupuesto. Sin embargo, el presidente Lasso lo publica. También la Asamblea Nacional niega el proyecto llamado de desarrollo económico. Sin embargo, el presidente lo publica. De tal forma que hay mucha evidencia ya de que estamos ante un gobierno que cada día más va siendo autoritario, va siendo un gobierno oligárquico, y una de las características de un gobierno oligárquico es el autoritarismo. Y tercero, yo diría que además es un gobierno que desconoce la realidad del país, desconoce la situación de inseguridad, por ejemplo, no es capaz de distinguir lo que es la seguridad ciudadana de lo que es el combate al crimen organizado transnacional, a las mafias internacionales. Un gobierno que desconoce la situación del sistema penitenciario y la crisis penitenciaria, más allá de las buenas intenciones que puede tener esta comisión mediadora presidida por Nelsa Curvelo, pero hay unos problemas estructurales que, si no se atienden, como es el presupuesto, por ejemplo, para las cárceles, cualquier momento pueden repetirse hechos tan brutales como los que hemos tenido que presenciar en el año 2021, que han dejado 324 muertos. El día de hoy, entiendo, hay un muerto también
en la cárcel regional del Guayas, y creo que con eso se incrementa a 325 muertos, muertos acribillados en las cárceles del país. Y además le digo que desconoce la realidad el presidente, porque resulta insultante que haga intervenciones como, por ejemplo, señalar que ahora que se ha aumentado $25, que es además un esfuerzo para las pequeñas empresas, para los medianos emprendedores, es un esfuerzo, pero indudablemente con esos 425 que ahora se ganará y los 25 de incrementos, no se alcanza siquiera para cubrir la canasta básica, no se alcanza para satisfacer las necesidades de las familias ecuatorianas, no alcanza para todas las necesidades represadas que existen. Y cuando dice que hay que guardar los 25 como si fuera un tesoro, los ecuatorianos realmente creemos que es una burla, que es un desconocimiento de la realidad del país. Así caracterizaría yo en pocos minutos lo que en este momento, cómo se cierra el año 2021 y lo que han sido tanto los 7 meses de gestión del presidente Guillermo Lasso como también los últimos del presidente Moreno. Son lamentables circunstancias, ¿no? Y lo que ha habido este año, bastante show, ¿no? Show para distraer al país, a la opinión pública de los temas importantes, trascendentales. El tema de las cárceles, el tema de la venta de las empresas públicas como el Banco del Pacífico, como las hidroeléctricas, como CNT, que están en procesos y según se avisora, y como usted decía hace un momento, con el autoritarismo que caracteriza a este gobierno y al presidente Lasso, parece que lamentablemente el país se va a quedar sin ingresos. Vamos a vender la gallinita de los huevos de oro, vamos a vender la vaquita que nos da lechecita, vamos a vender todas las empresas que dan dinero para sustentar los temas de salud, los temas de educación, los temas de, qué sé yo, tantas necesidades de crear infraestructura. Y nos quedamos en soletas y luego nos quedamos, que luego de que hagan su festín, nos devolverán, qué sé yo, ya las empresas quebradas, tal vez ya exprimidas al fin, y temas que la gente no reclama porque es un tema que muy poco conoce la generalidad de las personas. ¿Cómo usted ve este tema de las privatizaciones que a lo que vamos viendo de lo que ha venido estos 7 meses, lo hace con todo el empeño y rapidez el presidente Lasso? Por eso yo decía que aunque hubo cambio de gobierno, al mismo tiempo hay continuidad, porque esto es parte del acuerdo que se negoció en el año 2019 con el Fondo Monetario Internacional. Ese acuerdo fue revisado en los últimos meses por las autoridades económicas y de ahí viene también el empeño por la privatización, además de que, vamos a decirlo también con claridad, existen poderosos intereses. Fíjese usted, en la venta del Banco del Pacífico, poderosos intereses del sector financiero del país, a quien el presidente Guillermo Lasso representa. Por delicadeza, no debería siquiera llevar adelante esta venta porque indudablemente él ha sido banquero y además tiene un círculo pues que responde a los sectores financieros. Y quedan dudosas sospechas del tema, ¿no? Quedan dudosas sospechas, ese es el problema. Y un mandatario que va acumulando dudas es un mandatario que no tiene la autoridad para poder gobernar un país. Quedaron dudas ya al impedir la investigación de Pandora Papers, ¿sí? Quedaron dudas. Y ahora quedan dudas de por qué se quiere llevar adelante procesos de privatización como el del Banco del Pacífico, pero también de otras empresas que usted había señalado, que desde la década del 70 del siglo pasado se llamaban empresas estratégicas. ¿Por qué se conoce con el nombre de empresas estratégicas? Porque son claves para lograr el desarrollo nacional, porque son claves para poder generar procesos productivos, porque son claves para lograr que el país pueda lograr niveles de industrialización y niveles de desarrollo. Por eso, sí, y esas empresas, además denominadas estratégicas, son también muy rentables. Mire, ¿qué es lo que pasa con CNT? Es una empresa rentable. Era
precisamente porque había apetitos, había mucha disputa por las significativas ganancias que producen antes del gobierno de Rafael Correa. Acordémonos lo que eran las comunicaciones, pero luego se modernizó el sector de telecomunicaciones y ahora indudablemente que es un tema clave y es una empresa rentable que deja ganancias al Estado. ¿Por qué? Se preguntarán nuestros amigos que nos siguen. ¿Por qué uno quiere vender un negocio que está bien encaminado y que nos deja ganancias? ¿Por qué me voy a quedar sin un negocio que me da utilidades al Estado? ¿No? Esto solo se explica por la voracidad de quienes quieren apropiarse de estos que son bienes del Estado. Lo mismo pasa con el sector eléctrico. Este es un país que siempre va a demandar energía. Es un país que está también buscando desarrollarse, es un país que va a demandar energía. Por lo tanto, la energía va a ser siempre rentable en este país, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esa rentabilidad que genera el sector público quiere trasladarse a manos privadas. De igual forma, se habla ya de incluso la monetización, que es el nombre que ponen, por ejemplo, de lo que tiene para que no ver decir que van a vender. Claro. Exacto. Entonces, la Porque está monetización, prohibida, claro. ¿no? Como Bueno, está prohibida la privatización, nos hablan de monetización, nos hablan de concesión, pero esas serán concesiones que se darán a 30 claro. años y con posibilidades de renovación. Por lo tanto, ya ni esta ni las 4 siguientes generaciones verán y después, obviamente, ya esto quedará en manos del sector privado. Es una forma de trasladar los recursos públicos, aquello que es rentable. Fíjese usted, no se habla de la privatización, por ejemplo, de los ferrocarriles, ¿no? Que además en el gobierno anterior de manera absolutamente equivocada se dejó morir todo lo que era la rehabilitación del ferrocarril ecuatoriano y ahora sí se requeriría de voluntad política para que el ferrocarril pueda volver a funcionar. No, sin embargo, de eso no se habla y tampoco nadie habla de la privatización de este sector. ¿Por qué? Porque les interesa sobre todo aquellos bienes del Estado que dejan ganancias. Esas ganancias que hoy sirven para el Estado, que hoy sirven para todos los ecuatorianos, se quiere trasladar a manos privadas. Muy bien, no, claro, ¿no? Y este proceso, para quienes un poco conocemos del tema, lo vinieron haciendo desde el gobierno del expresidente Lenín Moreno, ¿no? Y las provincias pequeñas como la de Bolívar, que somos los que primero sentimos estas estrategias de disminuir la cantidad de empleados, ¿no? Aquí nos quitaron oficinas, cerraron oficinas, ya los pagos se hacen a través de terceros, tenemos que pagar para poder pagar y bueno, una serie de cosas. Ahora vamos con el proyecto, con el tema, mejor dicho, con el tema político. Esta semana en un café con JJ escuchamos la entrevista con el presidente, porque se está hablando de una posible alianza, no sé, un entendimiento con el tema de Leonidas Issa, básicamente es el líder, y que el señor presidente, el expresidente Rafael Correa ha dicho que tiene no lo conoce, pero tiene referencias de buena actuación de Leonidas Issa. ¿Cómo ven ustedes esta posibilidad ya para enfrentar las elecciones que se vienen el próximo año, ¿no? Que es básicamente, ya estamos a las puertas de las elecciones. ¿Cómo ve usted este tema, Vigilio? Mire, yo creo que el expresidente Rafael Correa ha colocado de manera adecuada. El Ecuador en este momento requiere no solo de la unidad de los sectores de izquierda, sino de todos los sectores progresistas, de los sectores democráticos, de los sectores patrióticos, ha señalado el expresidente de la República, Rafael Correa. Y es en este momento, efectivamente, lo que nos corresponde hacer, la mayor unidad posible. Y para eso, los sectores progresistas tienen que dejar de mirar el futuro a través del retrovisor, porque hasta ahora ha sido básicamente tratar de encontrar justificaciones a actitudes políticas que lo único que han hecho es darle fuerza al gobierno del expresidente Moreno o ahora del presidente Guillermo Lasso. Acordémonos,
con votos también de quienes eran integrantes de Pachacutic, se aprobó la mal llamada Ley de Apoyo Humanitario, ¿sí? De la misma forma, ahora, cuando entre los sectores progresistas podían haber logrado organizar la asamblea, tener la dirección de la asamblea, no para bloquear, no para obstruir, sino para oponerse efectivamente, democráticamente, a aquellas pretensiones del Poder Ejecutivo que sean equivocadas o que hagan daño a los intereses del país y del pueblo. Sin embargo, se prefirió pactar con el gobierno, se prefirió una alianza con los sectores de gobierno y esto ha generado efectivamente lo que ha pasado en la asamblea. Entonces, pero yo digo, creo que es el momento en el que no podemos insistir en los errores de uno o de otro, sino sobre todo mirar el futuro. Y cuando digo mirar el futuro, también señalo, Germán, que no necesariamente hay que pensar en el tema electoral, porque puede ser que conociendo cómo es la política en el país, finalmente vayamos con fuerzas separadas los sectores progresistas. Ojalá no sea así, ojalá exista la mayor unidad posible, pero podría ser así. Yo le digo, no tenemos ni que pasarnos acusando entre unos y otros respecto del pasado, mirando el futuro por el retrovisor, como señalo, pero tampoco poniendo las expectativas únicamente en el panorama electoral, cuando hay una agenda neoliberal a la que hay que enfrentar, porque esa agenda neoliberal, si se llega a aplicar como está planteada desde el presidente Guillermo Lasso, puede ser muy duro para los sectores populares, para los sectores medios, para en general el sector productivo del país y para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces creería yo que ahora el primer reto que debe permitir ver cuán sintonizados estamos con esa necesidad de unidad es enfrentar la agenda neoliberal, enfrentar estas pretensiones de privatización, enfrentar a este gobierno que en estos meses se ha caracterizado por la falta de transparencia, enfrentar a un gobierno que va por encima de la Asamblea y que también, además hay que decirlo, sigue utilizando la persecución judicial como herramienta política. Entonces, creo yo que el primer reto de los sectores progresistas, de los sectores democráticos, de los sectores patrióticos, es actuar con la Constitución, impedir las arbitrariedades e impedir que se tomen medidas que afecten a la inmensa mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Bueno, sí, pero el presidente también dijo en esta entrevista de que para hacer los cambios que se requiere y no permitir el avance de este proyecto neoliberal, también se requiere poder, ¿no? Y con el poder, desde el poder se puede construir como se lo hizo desde el 2007 hasta el 2017, estos 10 años que definitivamente hay mucha gente que no quiere reconocer lo que pasó en el país, hay gente que quiere tapar el sol con un dedo, ¿no? Que no pasó nada, pero quienes medianamente conocemos y no tenemos el odio o la amargura en medio del raciocinio, sabemos que definitivamente Ecuador cambió de forma exponencial en los 10 años de la presidencia de Rafael Correa. ¿Cómo llegar a esas expectativas? Porque pelear este poder arbitrario, este poder autoritario, que no respeta ni siquiera la ley, porque es lo más grave que está pasando en el país. ¿Cómo hacerlo si no llegamos al poder? Decía el presidente Correa. No, totalmente de acuerdo. Por eso yo les señalo, cuando le digo que hay que enfrentar la agenda neoliberal, estoy hablando de que las fuerzas progresistas actúen de manera coherente en la Asamblea Nacional, por ejemplo. ¿Sí? Si ahí los sectores supuestamente del centro izquierda somos mayoría y sin embargo actúan algunas fuerzas subordinadas a la Asamblea Nacional, simplemente sucede lo que pasa, ¿no? Por eso, fíjese usted que incluso en la bancada de Pachacutic en este momento hay una, no digamos ruptura, pero sí por lo menos un distanciamiento muy claro entre aquellos que están con el gobierno y aquellos que dicen no nos conviene actuar de manera subordinada al gobierno. Entonces, cuando yo hablo de esto, del ejercicio precisamente de poder, es
Me refiero a que, por ejemplo, se debe sintonizar mejor lo que deben hacer estas fuerzas progresistas en la Asamblea Nacional. Deben tener presente que el pueblo ecuatoriano también les eligió para que representen los intereses, las expectativas, los anhelos que tiene cada una de las provincias y que tiene el pueblo ecuatoriano. Y no puede ser que después ahora vayan y se subordinen a un gobierno que, si bien es cierto, obtuvo el triunfo en segunda vuelta, también ese triunfo fue generado sobre todo por el odio, por el antes que porque el presidente Guillermo Lasso les convenía o les convencía. Entonces, cuando yo hablo también de que debe haber una actitud coherente en la Asamblea, estoy señalando que las fuerzas progresistas deben honrar el voto que les dio la ciudadanía y deben actuar en consecuencia. Creo que eso es lo que esperamos. De algunas fuerzas ya tenemos poca esperanza, pero por lo menos de quienes representan o de quienes deberían representar el centro izquierda de la Revolución Ciudadana, agrupada en la bancada de UNES, o Pachacutic, sí se debería esperar mayor coherencia para que puedan representar también esas inmensas expectativas ciudadanas. Y obviamente, luego hay que prepararse también para las elecciones del año 2023, para que se pueda en estas elecciones también evidenciar la fuerza que hay de las distintas sectores que representan a las fuerzas democráticas, patriotas, progresistas, y de esa manera lograr también cambios significativos en las provincias, en los cantones. En algunos casos continuar con lo que se ha iniciado. En algunos casos es necesario continuar con las cosas que se han empezado a hacer bien a nivel de cantones, de provincias en el país, ¿no? Y en otros sí hay que generar cambios rotundos, porque también se ve cada vez más lejos la posibilidad de que con algunas administraciones se puedan cumplir las expectativas que tiene la gente. Es bastante complicada la situación. Ahora, el tema de Pachacuti, que no sé si nosotros tengamos una lectura, porque una cosa es lo que viene a través de los medios, otra cosa es realmente lo que pasa, pero se evidencia ya una división, yo creo que de concepto, de saber representar el voto o saber honrar el voto que recibieron, por ejemplo, el tema de Pachacuti. Hoy vemos más que una división entre asambleístas, vemos una división entre la CONAIE, la madre de las organizaciones, y con su brazo político, que por ejemplo la presidenta Yori, vemos más entregada a Guillermo Lasso que yo creo que los mismos lacistas, ¿no? Vemos que ha pasado con certificaciones para que pase la última ley, que es un desastre para el país también. Ella fue la que estampó la firma para que esto se dé, ¿no? Entonces, en esa posición que el presidente Correa ha mantenido por siempre, ¿no? La coherencia del expresidente Correa, con Pachacutic sí, con el sector indígena sí, con ciertos dirigentes de Pachacutic no, porque realmente son del número 18 Pachacutic, pero más han apoyado los temas de la derecha que los mismos anhelos y esperanzas de la gente indígena, Virgilio. Es que el movimiento indígena también es un movimiento heterogéneo. En el movimiento indígena también existen distintas corrientes. Yo creo que ahora esta corriente patriótica, democrática, progresista, está bien representada por Leonidas Issa, que dirige la CONAIE, pero también hemos tenido que en el periodo anterior, por ejemplo, el movimiento Pachacutic de alguna manera le dio y actuó dándole oxígeno permanentemente al gobierno de Lenín Moreno, tanto en el plano de la movilización social como también en el plano del legislativo, ¿no? Entonces, vea usted, ha existido incoherencias también en ese sentido, ¿no? Y muchas de las personas del mismo expresidente señalaban el triste papel de Luis Macas, que después de haber sido un gran dirigente en la década de los 90 de la CONAIE, presidente de la CONAIE, durante los levantamientos históricos que realizó la CONAIE en 1990, ahora terminó siendo parte precisamente de ese consejo transitorio presidido por este señor de nefasta recordación, que es el doctor Julio César Trujillo. Y ahí fue precisamente donde
prácticamente se rompió, se acabó con la institucionalidad del Estado. Vea la sentencia que acaba de dictar el 21 de diciembre la Corte Constitucional. Es gravísima esta sentencia de la Corte Constitucional porque está señalando que la evaluación de jueces que después persiguieron al expresidente Rafael Correa, fue inconstitucional y que además se realizaron reglamentos, procesos de selección absolutamente condicionados. Esto es muy grave. La sentencia de la Corte, de la propia Corte Constitucional, que vea, paradójicamente también es herencia de ese Consejo de Participación Ciudadana, pero sin embargo, esta Corte Constitucional acaba de determinar la inconstitucionalidad del proceso de evaluación que se hizo a los jueces en el año 2019. Ahora, Virgilia, ¿qué va a pasar con los casos que se resolvieron con estos cambios que se hizo en el tema judicial, ¿no? Hay muchos de los jueces, muchos de la gente que estuvo y dio las sentencias en contra del expresidente Correa y de varias personas. Si esto resulta que no fue constitucional, quiere decir que no hubo validez, que escuché yo también que van a tener que indemnizar a toda esa gente que sacaron sin justificativo. Pero ¿qué va a pasar con las sentencias? ¿Qué va a pasar con la sentencia por influjo psíquico al expresidente Correa? Mire, este es el tema, que ahora primero el Estado va a tener que indemnizar, efectivamente. Sí. Como el Estado no puede perder, el Estado tendrá que repetir contra los que fueron responsables precisamente de estas decisiones. Y en primer lugar, yo creo que si algo tiene que hacer los distintos sectores de la Asamblea, el 3 de enero que regresan a laborar, es ese mismo día deberían presentarse los juicios políticos para el actual Consejo de la Judicatura, porque el que llevó adelante estos procesos que ahora la Corte Constitucional ha dicho que son inconstitucionales de nominación de nuevos jueces, fue precisamente este Consejo de la Judicatura, presidido por la señora que en este momento está al frente del Consejo de la Judicatura. Y por lo tanto, y las distintas fuerzas tendrán que preparar el juicio político contra el actual Consejo de la Judicatura. Vea usted, luego, obviamente, el Estado tendrá que indemnizar y después va a haber acciones ya de los perjudicados en el plano nacional. Algunos seguramente podrán recurrir a la Corte Constitucional y otro a cortes internacionales. Y más temprano que tarde, esas personas también tendrán que ser reparadas en su honor, reparadas en su honra, pero también el Estado nuevamente tendrá que pagar indemnizaciones por estos atropellos absolutos a la Constitución que se hicieron. Ahora, de tal manera, con esta sentencia de inconstitucionalidad, ¿no pasará lo mismo con lo que pasó con los papeles de Pandora? Mire, aquí ya estamos hablando de otras dimensiones, porque en el plano nacional uno puede esperar cualquier cosa, pero en el plano internacional ya es otra cosa. Y por eso le digo, más temprano que tarde, en el plano internacional se verá que, por ejemplo, esos jueces que dictaban sentencias mientras estaban sometidos a un proceso de evaluación, no actuaron con imparcialidad, no actuaron con objetividad, no actuaron de acuerdo a lo que es la verdad procesal, sino actuaron con consignas políticas. Eso, más temprano que tarde, saldrá a la luz, se evidenciará que esto ha sido una persecución y más temprano que tarde, el Estado también deberá responder por esas arbitrariedades. ¿Que se hicieron? ¿Por qué? Porque precisamente se nombraron a jueces o se chantajearon a jueces mientras se realizaba el proceso de evaluación, de evaluación de la actuación de los magistrados de la Corte Nacional. Entonces, fíjese usted, tenemos una situación muy compleja y esa situación compleja es derivada precisamente de la actuación de este Consejo de Participación Ciudadana Transitoria, que fue presidida por el señor Julio César Trujillo, pero en el que participó también el doctor Luis Vacas, ¿no?
Luis Macas, de triste epílogo para un gran dirigente que en la década de los 90 dirigió precisamente los levantamientos que existieron aquí en el país y con los cuales el movimiento indígena mostró su fuerza. Bueno, lo que nos queda, Virgilio, es esperar que para el próximo año las cosas mejoren, que el gobierno recapacite, ¿no? Porque esto, como va la situación, son cosas bastante complicadas. Virgilio, por cuestiones de tiempo, queremos dejarle sus palabras finales y nuevamente, como siempre, agradecerle por comparecer ante los oyentes de este medio de comunicación. Mira, en primer lugar, esperar que ustedes en unidad familiar, usted, su familia, quienes nos escuchan, hayan tenido la mejor Navidad posible y también desear que el próximo año sea un año de esperanza, sea un año en el que todos podamos juntar nuestras manos, podamos arrimar nuestro hombro para poder construir la esperanza. La sociedad civil, los ciudadanos, no podemos esperar nada de este gobierno. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros poner nuestras manos, nuestra voluntad, nuestros hombros para construir un año 2022 que ojalá sea mejor para los intereses del país y de la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Un saludo enorme para ustedes, un saludo enorme para la provincia, para la región y ojalá algún día podamos encontrarnos para conversar con mayor profundidad de estos temas. Sí, Virgilio, muchas gracias. Primero por darnos ese pequeño espacio para poder hacer un pequeño análisis de lo que está pasando en el país. Nos vamos al corte comercial, estimados amigos, regresamos en unos instantes. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Simbo notifica.